Dirección General del Hospital. En esta ocasión está con nosotros como invitado el maestro en Ciencias Raúl Pineda Aquino, quien es químico, farmacéutico, biólogo de la Facultad de Química de la UNAM. Tiene una maestría en hematología y genética molecular en la SNECA Business School en España, y además tiene formación adicional en la industria farmacéutica y nutricional, en la industria farmacéutica, laboratorios como MSD, Ciba, Bayer y algunas fórmulas nutricionales para bebé. La verdad, nos da mucho gusto recibir en este auditorio al maestro Raúl Pineda Aquino, quien nos brindará la conferencia Consecuencias de las glucotoxinas en la salud del bebé por fórmulas infantiles durante los primeros 1000 días de vida. Maestro, bienvenido. Maestro, gracias. Buenos días. Me siento privilegiado, honrado de la invitación del maestro Alcázar, de la doctora Alma Aguilar, de la licenciada en enfermería María del Refugio Ramírez, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes algo que me ha llevado alrededor de 15 años. Yo me dedico a la densitometría, hacemos composición corporal, y el paciente diabético es un paciente que constantemente tiene unos resultados en su densidad mineral ósea alta. Aparentemente está normal, pero se fracturan con frecuencia. Del húmero, se fracturan de los metatarsos, de los maleolos, del pie, del tobillo, de la tibia, del peroné. Y eso me trajo al mundo de la glucosilación. ¿Y eso qué es? Suena como a glucosa. Así es que en los siguientes 50 minutos, quizá menos, dependiendo de ustedes, me voy a abocar a presentarles lo que en el mundo de la bioquímica conocemos como los efectos tóxicos de la glucosa. Ustedes saben que son fundamentales para que la célula funcione, para que tengamos energía de entrada. Para las plantas son la razón primordial de que crezcan y de que respiren. Crecen durante el día por medio de la fotosíntesis de tipo 1 y en la noche respiran, hacen uso de esa glucosa y emanan CO2 y agua. Así es que decidí plantear esta charla entre amigos como productos de glucosilación, productos finales de glucosilación avanzada en sucedáneos de leche materna. ¿Qué hacen estas sustancias que son glico o glucotoxinas dentro de los bebés? Peor aún, no solamente en los primeros 1000 días de vida, desde antes de que nazca ese bebé. Esta conferencia está dedicada a mi hija Alix, que por cierto es R3 de urgencias, aquí mismo. Así es que ella tenía una vida difícil, con daño neurológico que decía los pediatras, el neurólogo, que era epilepsia, y que sus profesores en secundaria sobre todo decían que no iba a terminar ni siquiera la secundaria. Así es que ahí la tienen graduándose como médico y ahora haciendo su residencia en urgencias, y ella dice que quiere seguir con terapia intensiva aquí mismo. Así es que le dedico esta charla a mi hija Alix Pineda Delgadillo. El día de hoy me presento ante ustedes como profesional de la salud, sí, pero también me presento como bioquímico y particularmente como gerente de producto de fórmulas infantiles en Bayer en los años 2005-2007. Bienvenidos, doctores. 2005-2007 lanzamos una línea de 11 fórmulas infantiles importadas de Francia, de Normandía. Tuve la oportunidad de comandar a esa fuerza de ventas de 150 representantes en la República Mexicana, cuya misión era visitar a los pediatras, a los gastropediatras, y lo hicimos con un profundo
y mire que fue muy profundo análisis de lo que ya había en el mercado. ¿Qué había en el mercado? Estaba Nestlé, estaba Mead Johnson, estaba Abbott, estaba Wyeth, como líderes de ese segmento. Y en aquel entonces lanzamos una línea hipocalórica que tenía niveles muy bajos de lactosa, particularmente tenía niveles muy bajos de sacarosa, que nos dimos cuenta de que en fórmulas de continuidad, ustedes saben, fase 1 de 0 a 6 meses, fase 2 de 6 a 12, fase 3 de 1 año en adelante. Y esas fórmulas de fase 2 en adelante tienen sacarosa, hasta un 30% de sacarosa. Estas fórmulas infantiles fueron lanzadas muy exitosamente, hoy existen en el mercado, y en aquel entonces llevamos a la plana mayor de expresidentes de pediatría de las asociaciones y colegios de pediatría en México. Los invitamos a que tuvieran la oportunidad de conocer una línea que estaba dirigida no tanto al niño que necesitaba beber una fórmula láctea porque su mamá no lo pudiera amamantar. No, nosotros nos centramos firmemente en aquellos niños con problemas gastrointestinales, regurgitación, cólico, estreñimiento, diarrea. Ese fue nuestro foco. Y crecimos rápidamente y crecimos muy sólidamente porque eran fórmulas muy buenas, siguen siendo fórmulas muy buenas, que estaban certificadas por el gobierno francés como que no tenían, número 1, antibióticos, que no tenían dioxinas y que no tenían otros aditivos. Hoy veo las fórmulas desde un tamiz distinto y me doy cuenta de que ni siquiera las nuestras se escapaban. Y voy a explicar el por qué. El propósito del día de hoy no es demeritar lo que ya se ha hecho en la industria farmacéutica. Si aquí yo presentara a los directores generales de Nestlé, de Mead Johnson, de Abbott, de Wyeth y otros tantos, por lo menos otras 10 laboratorios de fórmulas infantiles en México, yo les diría que mi labor no es dramatizar, no es demeritar, no es desacreditar, ni mucho menos criticar lo que se ha hecho. Lo que sí quiero transmitir a ustedes como médicos y a ustedes como licenciados en enfermería y a otros tantos que se están colando y que ojalá y no sean ni médicos ni enfermeros y que tengan otro perfil profesional o público, es que ustedes puedan compartir esta presentación, que si me la piden yo se las dejo encantado en PDF para que la repliquen tantas veces sea posible. Y si me dan la oportunidad, yo se las grabo y se las subo a redes sociales para que ustedes en sesiones pequeñas lo puedan hacer. El objetivo es hacer conciencia, reflexión, pero sobre todo dar esperanza y prevenir y actuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales de la salud? ¿Qué pasaría? Y inicio mi presentación con esta reflexión. Si todo lo que hemos aprendido sobre nutrición, si todo lo que nos han enseñado en gastropediatría, la Espagan, la ADA, la APA, la OMS, etcétera, fuera solamente parcialmente cierto y hubieran mentiras ocultas. ¿Qué pasaría si necesitáramos, y miren que hoy, bueno, ayer fue día de fiesta nacional, creo yo, por el partido de la selección, pero muchos de los invitados que están en México y en otros países dicen lo más fascinante de México es su gastronomía. Sí, es deliciosa la gastronomía, pero la gastronomía tiene sus secretos ocultos y sus daños que es necesario que ustedes puedan compartir entre ustedes como licenciados en enfermería, y estoy consciente de lo que estoy diciendo,
porque a mí las colaciones me las daban a las 7 de la noche, los martes, jueves y sábados, cuando estaba en el Laboratorio de Urgencias Nacional de Nutrición. Las colaciones me hacían subir de peso, pero ahí estaban. Y en la mañana el desayuno a las 7, pues era vasto. Así es que para todos aquellos como ustedes que están haciendo guardias nocturnas y que tienen niveles de cortisol altos, aguas. Porque esos niveles de cortisol les van a hacer subir de peso. Y eso se va a traducir en inflamación crónica de bajo grado. Por ello es que es importante saber lo que nos estamos llevando a la boca. Estos nombres, que se llaman productos de glucosilación avanzada, por sus siglas en español, pero por sus siglas en inglés, AGEs, Advanced Glycation or Glucosylation End Products, se traducen como productos de glucosilación avanzada y fueron definidos por Louis-Camille Maillard. El doctor Maillard era médico, pero además era nefrólogo. Y el coeficiente de Maillard se sigue usando en nefrología para evidenciar daño en riñón, en nefrología. Así es que él fue el primero que nombró melanoidinas a estos productos, porque estos productos van ocasionando un color amarillento, café, a los productos, y no solamente a los alimentos, sino a los productos biológicos, como un lago estancado que se pone verde y luego se pone amarillento y café. Ahí hay la glucosilación avanzada en los lagos que están que no tienen movimiento. ¿Qué son los productos de glucosilación avanzada? Es una serie de productos, se conocen perfectamente bien 30, se dice que son 78, pero hay otras fuentes que dicen que son más de 300 productos y subproductos que hoy día son conocidos como glucotoxinas. Entonces, ustedes que son expertos en diabetes, ustedes que son expertos en enfermedades renales y cardiovasculares, deben de conocer el término glico o glucotoxicidad. Y la glucotoxicidad nos lleva de la mano al origen. Es necesario que estos productos glucotóxicos los coma yo aquí enfrente en la Avenida Universidad en forma de empanadas, de tacos dorados, de cafecito, de churros, de empanadas, con sabores, no me dejarán mentir, pues allá hay cola. Habemos cola tanto de pacientes como de licenciados en enfermería y de médicos que están haciendo cola para glicosilarse allá afuera. Estos productos son los exógenos, los que yo estoy tomando a través de la alimentación. Sin embargo, nada más con que yo me alimente con productos que tengan alta sacarosa, alta azúcar, ustedes saben, fructosa y glucosa, ese dímero se llama sacarosa. Y ese dímero dentro del intestino se separa por las enzimas digestivas y conlleva niveles altos de fructosa por la vía de las pentosas y de glucosa por la glucólisis para entrar a la mitocondria y generar energía. Entonces son dos vías, uno es lo que como y otro es lo que tengo. Aguas con las personas que tienen niveles altos de glucosa, porque esa glucosa va a tener una serie de reacciones químicas, se va a convertir, va a sacar su verdadera personalidad. Por fuera se ve muy atractiva y muy bonita la glucosa, pero en el momento en el que denota quién es realmente, ustedes saben, de glucólisis a piruvato, de una molécula de 6 a 2 moléculas de 3. Y de ahí no pasa nada porque en realidad nos está dando energía. Pero cuando esa molécula se convierte en otra cosa, se convierte en una serie de nombres raros, que no pretendo que se los aprendan, pero que definen el origen. Lisina, arginina son dos proteínas y esa glucosa se pega a la arginina y se pega a la lisina. Por eso hay metilglioxal, carboximetillicina, carboxiliciloglutamato,
etillicina, CML, carboximetillicina, porque se pegan a las proteínas, se pegan a todo dentro del organismo. Así es que ustedes aquí tienen un organismo en el cual yo salgo, no he desayunado, porque son las 8 de la mañana, y a las 9 que salga, huelo allá afuera los taquitos dorados y digo, le voy a entrar a la glucosilación, porque esa glucosilación significa que ese aceite ha estado calentado a más de 148 grados centígrados por más de 10 minutos. Ese aceite, que en el caso de los tacos de suadero le dan un olor de exquisito, a los tacos de tripa, un olor exquisito, pues en realidad esa glucosa se está, como si fuera en un reactor, en un laboratorio químico, se está uniendo a proteínas, se está uniendo a lípidos y se está uniendo a ácidos nucleicos del alimento, y me los estoy comiendo. Entonces aquí vemos cómo me los estoy comiendo y están siendo absorbidos para tener una serie de transformaciones internas. Nuevamente, insisto, son los externos, los que yo me estoy comiendo, que tienen color amarillito, café, pardo, por ejemplo, el cafecito. Ya, maestro, ya, bájese y déjenme en paz, porque el cafecito no lo pienso dejar en mi vida. Es lo que me mantiene despierto. Pues sí, lo mantiene despierto, pero pasan los 20 minutos y viene el bajón y necesita otro cafecito y otro cafecito, y son 5 cafecitos. Y en cada uno de esos sí está tomando antioxidantes, pero también se está metiendo productos de glucosilación. Entonces usted vea que todos estos colores pardos, característicos de la soya, de la Coca-Cola, del café, ya mencioné, de las galletas, de los bolillos, de las pizzas, todo lo que está doradito, las galletas que están crujientes, los totopos. Oiga, ya párele, porque todo eso me gusta. De hecho es lo que les encanta, vuelve locos a los extranjeros que dicen, la comida mexicana es deliciosa. Sí, es un festival de glucotoxinas. No tiene nada de malo las glucotoxinas, pero comerlos a diario sí, sobre todo cuando tengo comorbilidades o antecedentes genéticos. Y cuando ese bebé tiene, a su vez, está heredando de la mamá esos antecedentes. Por ello es que la función gastronómica de los productos de glucosilación pues nos hace entender qué rica es la comida mexicana, sí, cómo disfrutamos de la comida. Sin embargo, el alimento va modificando sus propiedades en apariencia, en sabor, en olor, en consistencia, porque todo lo que esté doradito es un veneno. Oiga, el pan Bimbo para mi mamá que tiene 80 años y que le gusta doradito con cajeta, es un veneno, tanto la cajeta como el pan tostado. Y entonces nos enfrentamos a esta situación en la cual ustedes encuentran salsa de soya, pan y galletas, la carne. Si me invitan aquí enfrente, acá los doctores, a comer aquí con las parrillas argentinas, le voy a entrar con singular alegría, pero no puedo comer eso a diario, no debo de comer eso a diario, porque me voy a enfermar. Mi riñón me lo va a protestar. Y vean que aquí arriba están los postrecitos, particularmente los flanes, y vean qué color tiene, y qué color tiene esto, porque en el mundo de la medicina y de la enfermería, muchos nos encanta salirnos a echar un cigarrito para despertar. Pues cuando usted ve el filtro del cigarrito, se va a dar cuenta de que es amarillo, y de que ahí está, el filtro está deteniendo las glicotoxinas que de todas maneras se van a absorber en nuestros pulmones, en nuestra lengua, en nuestra tráquea y en nuestros riñones y en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Es así como, dependiendo de las condiciones de cómo estoy preparando el alimento, no es lo mismo un huevo hervido que un huevo revuelto o que un huevo frito con aceite. No es lo mismo.
no tiene la misma digestibilidad proteica, no sabe a lo mismo un huevo estrellado que un huevo simplemente al vapor. Y sabemos que el sabor y la consistencia no es la misma. Por ello, se modifican las propiedades digestivas del alimento. Todas las diapositivas, todas, tengo, al final ustedes pueden tomar las fuentes y las puedo compartir, gustoso. Todos son alrededor de 30 artículos en extenso. Este solamente es un collage de 1 hora, cortito, solamente es un collage. Pero como mencionaba, estas sustancias se pegan a nuestras proteínas, a nuestros lípidos y a nuestros ácidos nucleicos. Y esta descripción de estos autores nos da un panorama, nada más de lo que es glucosilación. Por eso es importante que ustedes se familiaricen. Yo me acuerdo cuando estaba, mire, yo soy químico, pero cuando estaba en las clases de bioquímica me daba una pereza y un sueño hablar de fosforilación, nitrosilación, metilación, acetilación, proteólisis, ubiquitinación, que son necesarios para entender por qué el paciente y por qué ese niño está enfermo, por qué tiene eczemas, por qué tiene problemas gastrointestinales, por qué grita, por qué llora, por qué no se comporta. Oiga, tiene un día de nacido y ya está mal, tiene 2 días de nacido y ya está mal. No estoy hablando de 1000 días de nacimiento, estoy hablando de que desde que nace, en el momento en el que lo expongo a fuentes de glucosilación, como es una fórmula infantil, ya lo estoy primeando. I'm doing priming. Entonces, esto lo tenemos bien detallado en paciente adulto y específicamente en adulto mayor. Por ello es que estos AGEs son una serie, es una familia de productos, no es uno, no son 72, no son 300. Hay algunos que son iniciadores, otros que son propagadores y otros que son los productos finales. Y cada uno de ellos tiene su grado de daño dentro del cuerpo. ¿Quién se encarga de sacar o de lidiar que ya me comí ese totopo, que ya me comí ese pan tostado o que ya me bebí esa Coca-Cola con cajeta? Nuestras enzimas hepáticas por medio del glutatión nocturno. Si tengo unos buenos niveles de glutatión, lo que va a estar, esta es la glucosa, va aquí a piruvato, aquí está la fructosa, llega a piruvato, ahí termina la glucólisis, ahí arranca el ciclo de Krebs y posteriormente la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, y no hay daño. Pero cuando hay una acumulación de metiltrioxal como primer metabolito que dice, qué bonito auditorio, yo aquí me quedo, voy a dar clases todos los jueves de 8 a 9, aquí me quedo, y ahí se queda y empieza a transformarse y a llamar a sus amigotes y se transforma en otras cosas que tienen efecto cerebral, aumento de peso, cardiometabólico, oftálmico, ya mencionados a nivel riñón y en el sistema nervioso central. Y ustedes saben que en el caso del paciente con diabetes no solamente tiene ácido láctico y tiene un pH ácido que se puede medir en su general de orina, sino que además tiene ácido succínico, y el ácido succínico, si bien es cierto que entra al ciclo de Krebs, es una fuente que le da una ayudadita adicional a células cancerosas. Así es que estos pasos de absorción, de eliminación, el cuerpo intenta eliminarlos por la piel, intenta eliminarlos por la vesícula, intenta eliminarlos por el riñón, intenta eliminarlos por los pies y las manos, por la piel. Estos productos se quedan en el cuerpo y empiezan a circular y llegan a receptores. Quiere decir que el cuerpo, a través de miles, miren que desde que se inventó, en el que se pudo evitar que el fuego se apagara,
desde ese momento empezaron nuestras células a producir receptores de ajas. Receptores que identifican y dicen, ahí ya veo un metilioxal, una etillicina, carboxietilicina, y tienen impacto en las enfermedades crónicas y características de nuestro estilo de vida pues occidental. Esto tiene repercusión a nivel oncológico por medio de varias vías: la oxidativa, la inflamatoria, la epigenómica y la proliferativa. Y de esta forma se vuelve una serie de reacciones y de enfermedades que están íntimamente ligadas entre sí. Como había mencionado, existe el receptor. Y este receptor puede liberarse como un mecanismo de defensa del cuerpo, de decir, estos ajes que están circulando en la sangre, los voy a bloquear como si fueran unas bengalas que evitaran que esos misiles que están llegando a la ciudad tengan impacto sobre las células. Salen esas bengalas, que son los rajes solubles, que intentan unirse a los ajes y evitar que se unan a los receptores. Sin embargo, hay vías metabólicas comunes, como el de factor de necrosis, ojo, tumoral. Factor de necrosis tumoral. Y ahí es donde algo que no era más que un cafecito, unas tostadas, se convierte en algo ya a largo plazo por una vía de inflamosomas, para que estos liberen factores de transcripción y de crecimiento y de inflamación que favorecen crecimientos tumorales. Así pues, los receptores de los ajes, aquí están los ajes, aquí está el receptor, tienen que ver con este factor nuclear capa de células B que ocasiona los aterómeros característicos de los infartos. La pregunta sería, pues, ¿cómo reducirlos, ¿no? Y estos productos solubles se pueden medir en pacientes para evidenciar qué grado de daño tiene el paciente acumulado a través del tiempo. Así es que el objetivo es evitar que se active ese sistema en el cual viene esa toxina, se une al receptor como si se uniera a un candado y empezara a derivar enfermedades cardiometabólicas, neurológicas, ya mencioné, cardiovasculares, neurológicas, gastrointestinales, hepáticas, renales, aumento de peso, sobrepeso y obesidad, alteración del sistema inmune y alteración del sistema o de las células de Langerhans, generando un daño pancreático. ¿Para qué se forman? Como había mencionado, son iniciadores, intermedios y productos finales, que una vez que están dentro, vean, carboximetillicina con metilo, aquí está el metilo, aquí pegadito, carboxietillicina, y esta diapositiva tiene un error, porque aquí debería de decir CH, CH3, CH2, CH3, deberían de haber dos, aquí hay uno nada más. Aquí está el metilo y aquí debería de tener dos. Y así, vean que estos son chiquitos. Estos tres son chiquitos. Pero estos son más grandes y están ciclados. ¿Qué significa que se ciclen? Que se hacen verdaderas mallas que, por ejemplo, en el ojo van a generar las retinopatías, las cataratas características del diabético. Y el paciente ya no ve. Y ya perdió la vista. Y es irreversible. Sin embargo, estas mallas podrían reducirse con ciertas estrategias, como por ejemplo todas aquellas que no quiere hacer el paciente, como es hacer ejercicio, beber más agua, dormirse más temprano, evitar el estrés. Pero es que de eso vivo, doctor. Yo soy un ejecutivo y me desvelo, duermo 3, 2,
Acá los licenciados en enfermería, díganme cuántas horas duermen, si cada hora tienen que estar pasando, o no sé, cada 2 horas, 3 horas, checando signos vitales. Mi hermana falleció en noviembre 25, Anabel, de un mieloma en el 20 de noviembre. Y no creo que sea diferente de acá. Ustedes tienen que estar despiertas checando al paciente varias veces en la noche y entregar a ese paciente al médico de guardia, al que entra. Se lo tienen que presentar y tienen que estar despiertos. ¿Cómo van a estar despiertos si el cortisol y las lámparas y los pacientes les impiden hacer eso? Esta polimerización de proteínas genera fibrosis. ¿En dónde? En todos lados. Si es en la próstata, pues hiperplasia prostática y cáncer. Si es en la mama, fibromas mamarios y cáncer. Si es en el ovario poliquístico y cáncer. Si es, llámenle igual, es inflamación, fibrosis, cáncer. Es la triada. Entonces, ¿qué es lo que necesito? En vez de atacar el problema, que es el cáncer, ataco el origen, que es la inflamación. Y una de ellas sería por medio de alimentación y de ejercicio. Esta diapositiva habla de los mismos órganos que ya habíamos mencionado recientemente. Sin embargo, la pregunta es, ¿y no será que es la mamá durante el primer, segundo y tercer trimestre de embarazo que con sus antojos está pasándole esos productos de glucosilación al bebé? Y este artículo del doctor Nakamura en Japón, en el 2021 nos dice, es que sí, desde que está la madre gestante, ya le está pasando a ese bebé esos productos de glucosilación. Y estos se acumulan en ese bebé que todavía no ha nacido, para que una vez que nazca, sea recibido por la industria farmacéutica, de la cual yo fui parte, en el 2005 al 2007, para hacer estrategias y llevarles muestras médicas de 100 gramos al médico. Los originales eran de 400 y más grandecitos de 800, pero regalábamos las muestras, las regalábamos, y la fuerza de ventas me decía, oiga, químico, pero Nestlé los está regalando en los hospitales, está en Médica Sur, está en todos los lactarios, en todos los cuneros, ahí están regalando pañaleras, regalando muestra médica y regalando folletos. Yo en aquel entonces me opuse a becar médicos, que el médico prescriba por lo que le conviene al bebé, no porque yo lo llevo a Brasil o lo llevo a Alemania a un congreso de gastropediatría. Fue en Dortmund el congreso de gastropediatría del 2005. Pero eso es lo que se acostumbra, doctores, que la industria les diga, venga, yo lo beco, tráigase a su esposa, tráigase a su secretaria, tráigase a su hija, tráigase a quien quiera al evento. Está Bayer no hacía eso. No hay becas. Viene el Nacional de Gastro, el Nacional de Pediatría de CONAPEM. Qué bien, que se lo paguen ellos. ¿Vamos a estar en el stand? Sí, vamos a poner un stand grande, enorme, pero no vamos a becar a nadie. Y las asociaciones dicen, qué raro, si te estoy regalando, dependiendo del tamaño de tu stand, te regalo 50, 100, 150, 200 becas gratis, son tuyas, tú sabes qué haces con ellas. Pues no vamos a dar ninguna. ¿Por qué? Porque no queremos que esos médicos prescriban por viajes, que prescriban porque les convence que es lo mejor para su bebé y para la mamá. La leche, esta plática no está centrada en leche materna. Sin embargo, ustedes deben de saber que una vez que el bebé nace, aquí son 1, 2, 3, 4 madres diferentes, y vean cómo en la primera semana la composición de proteínas es distinta a la de la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la 8ª semana.
el contenido proteico va bajando. Ustedes saben que no es el calostro se da en los primeros días. Y tiene un alto contenido en proteínas, pero también un alto contenido en grasas y en células. Por eso ya es algo que yo estaba ayer, traje a mi esposa a electromiografía y estaba viendo ahí que hay estrategias del hospital para favorecer que se conserve, que se extraiga la leche para que las mamás pues aporten esto a los bebés. Lo que intenta hacer la industria farmacéutica es intentar replicar el contenido de proteínas, de grasas, de lactosa y de energía y decir, mira, esta es la fórmula materna y esta es mi fórmula. Y mira que se parecen en macronutrientes. Eso es lo que intenta hacer la industria farmacéutica. No solamente en macros, sino en micros. O sea, en vitaminas, en calcio, en potasio, en magnesio, en todo eso. Me consta porque a mí me tocaba revisar los marbetes y compararlos de que estuvieran dentro de la norma. Todo lo que importábamos de Francia. Lo que jamás va a poder hacer la industria farmacéutica es esta diapositiva. No intento que la vean porque está la letra chiquitita, es una tabla, a propósito se las puse completa. Pero vean que dice células. La leche de fórmula no va a tener macrófagos, no va a tener células madre, mesenquimales, no va a tener nada. No va a tener inmunoglobulinas, una sola, imposible que las tenga. IgA, secretoria, IgG, IgM, citocinas como el interleucina 6, 7, 8, 10, no las va a tener. Interferón gamma, factor de crecimiento transformante, factor de necrosis tumoral alfa y otras quimiosinas e inhibidores de citocinas, pues no las va a tener. Nada más de lo que acabo de leer de esta columna. Por eso es importante que ustedes sepan que en general, la leche materna aporta células y aporta factores que protegen al bebé, que protegen al intestino de la permeabilidad. Y esa permeabilidad es sumamente común y es causa frecuente de las manifestaciones: estreñimiento, cólicos, reflujos y falta de saciedad en el bebé. ¿Qué necesidad? De su leche materna al bebé, y con esto le va a aportar todo aquello que necesita, adicionalmente a los factores emocionales, que son un vínculo importantísimo porque somos cuerpo, mente y espíritu, y tratamos al bebé, los laboratorios farmacéuticos o de nutrición, como si nada más fuera cuerpo. No, el bebé necesita el apapacho de su mamá, ya lo sacaron al ambiente y el bebé está feliz de tener un vínculo emocional con su mamá. Pero también estos factores bioactivos son importantísimos, aquí están descritos. Es un sistema biológico, literalmente, que está vivo, que es inmunomodulatorio, que establece una barrera para que, gracias a la microbiota intestinal de todo el cuerpo, específicamente del intestino delgado y grueso, evite la permeabilidad de sustancias que son tóxicas para el bebé. Favorecen un desarrollo celular y lo están programando desde la primera toma para que no se va a enfermar ese bebé y para que sí se va a enfermar ese bebé. Por eso dedicaba la primera diapositiva a mi hija, que fue lactada 1 año y medio por su mamá, y el aplauso es para la mamá, que pudo lactar, que dejó la maestría en química orgánica en la facultad y dijo: yo voy a cuidar a mi hija, porque a los 3 meses detectamos que tenía parpadeos y crisis parciales tónico-clónicas, y la llevamos con el neuropediatra y nos dijo: eso es, como nació de 8 meses, pues es inmadurez neuronal y necesita cuidados adicionales. Así es que todos estos factores de activación y de tolerancia inmunológica hacen que el intestino tenga varias capas
una de mucinas, otra de lactoferrina, otra de lactoaderina, que eviten que permeen sustancias en las cuales el que se va a dar cuenta de que están permeando es el sistema nervioso central. Gracias a una buena digestión van a haber gangliósidos, glucosaminoglucanos, HMOs, Human Milk Oligosaccharides, o sea, oligosacáridos importantísimos que Wyatt y Nestlé dicen, y viene adicionado con FOS y GOS. Mi vida, si son 300, no son 2. No sirve que le pongas un galacto y un oligosacárido, un fructo oligosacárido o un galacto oligosacárido, si son 308. Pero se adornan, no, el mío tiene... No, ok, por eso es que la leche materna provee de estos factores de crecimiento que hacen que los órganos terminen de madurar. Eso no lo dice la industria farmacéutica, no dice que su fórmula va a asegurar que va a terminar de madurar al bebé, sobre todo cuando es prematuro y cuando es de bajo peso. Que lo va a producir de isquemias, de problemas hematológicos, proveyendo de eritropoyetina en la leche materna y proveyendo de somatostatina y de calcitonina para otros ejes. Por eso esta leche materna se convierte en un termostato metabólico donde está la adiponectina, la leptina y la grelina que regulan el metabolismo energético y que generan un sistema interconectado en el cual se ofrece un beneficio a largo plazo a estos bebés. Cuando comparamos lo que tiene una leche materna con una fórmula infantil, decimos hasta dónde sí y hasta dónde no. Nos encontramos que existen altos niveles de carboximetillicina, ahí está el primer aminoácido, carboxietillicina, y recuerden que el eritrocito tiene lisina y tiene arginina, y eso, licenciados en enfermería, se llama hemoglobina glucosilada. Lo que usted está midiendo es la glucosa que se adhiere a la lisina y a la arginina del eritrocito por 120 días, y de esta forma usted se da cuenta cuando compara el valor de la hemoglobina glucosilada arriba del 5,5% como un factor en el cual está gritando cómo se ha alimentado ese paciente en los últimos 120 días. Entonces es fundamental entender que la fructosa se convierte en glucosa y la glucosa se adhiere al eritrocito en forma de hemoglobina glucosilada. Vean ustedes el comparativo. La fórmula infantil tiene una alta carga de AGEs, de productos de glucosilación, particularmente en este artículo de metilglioxal, de carboximetillicina y etilicina, midieron 3. Mientras que la leche humana no tiene productos de glucosilación avanzada, salvo las que la mamá le pase al bebé con sus antojos. Porque si la mamá es diabética, sí le va a pasar por la leche materna AGEs. Y ahí es donde, desde el momento en el que la futura mamá recibe la noticia de que está embarazada, necesita hacer un plan de vida en el cual deje el cigarrito, deje el café, deje el alcohol, haga ejercicio, le baje al estrés, cosa que no sucede en México. Las mamás mexicanas están estresadísimas porque están preocupadas que si el bebé nace bien y demás, pero no le ponen atención a la alimentación. A lo mejor me estoy equivocando o vivo en otro país, ¿no? Furosina está ausente, en el caso de las fórmulas infantiles es alta. La furosina es un marcador, es un compuesto que está ciclado, que tiene furanos y que nos dice qué tanto a la hora de hacer la fórmula infantil, a la hora de secarla para que se vuelva un polvo muy finito que se pueda absorber, cuánta furosina se formó. Pero ojo,
la leche infantil tiene entre un 15 a un 20% menos de lisina. Quiere decir que si la lisina es importante para el bebé, en el caso de la leche humana es menor a un 1% y en el caso de la fórmula infantil es entre 5 y 20. En el caso de la fórmula de la leche materna es fisiológicamente necesaria, la lisina es necesaria, pero la presencia de esta furosina y sobre todo de bloquear la lisina genera un estado proinflamatorio y prooxidativo en ese bebé que acaba de nacer. Como había mencionado, los HMOs, los fósilos, pues son variados, son abundantes y no los provee las fórmulas infantiles, por más que me digan que ahí están. Cuando medimos estos productos de glucosilación, cuando intentamos entender cómo le hacen, bueno, pues tenemos una leche de vaca que es pasteurizada y que luego es homogeneizada una vez que ya se sometió a 72 grados centígrados por 15 minutos y ya se enfrió y ya se volvió a llevar a 72 y ya se enfrió 3 veces, como lo definió Pasteur. Bueno, pues se homogeneiza y luego se concentra para luego hacerla polvo y hacerla pues muy finita. Ustedes recordarán las leches. La leche nido es distinta a una leche infantil porque es más finita, es muy finita, como si fuera harina. En realidad, las fórmulas infantiles se llaman fórmulas porque son un Frankenstein de lo de la leche. O sea, la industria farmacéutica se encarga, a esa leche de vaca, se encarga de ponerle cobre, vitaminas, bacterias adicionales y demás, para que se medio parezca a lo que ya de entrada venía lista para ser absorbida por este bebé que lo único que requiere es de su mamá y de la leche de su mamá. Por eso esta etapa es tan crítica en la vida futura pues de ese bebecito, porque en terapia intensiva, particularmente en niños prematuros, es común la enterocolitis necrosante en los recién nacidos y es una condición en la cual las E-cadeninas que mantienen el epitelio estrechito, evitando que haya permeabilidad, pierde todas sus características y permite la entrada de bacterias que comprometen muy seriamente la salud del bebé. Por ello, la leche materna evita la presencia de enterocolitis necrosante y debería de ser la mejor estrategia para evitar que ese bebé permanezca más tiempo en el cunero. De esta forma se han medido o se han intentado evaluar ciertas estrategias que disminuyan, en este caso del Journal of Food and Nutrition Research, de otros alimentos adicionales a las fórmulas infantiles, para evitar que esta exposición se dé en una forma masiva en alimentos que van dirigidos a niños. Y con esto, la tarea que dicen que tienen, por lo menos los autores que están escribiendo estos artículos, es que están buscando tecnologías emergentes que disminuyan la cantidad de estas sustancias en alimentos ultraprocesados, pero particularmente pues en las fórmulas infantiles, en los sucedáneos de leche materna. Una de ellas es adicionarle resveratrol, por ejemplo. Sin embargo, estas tecnologías emergentes todavía se están desarrollando y no están disponibles. Algunas de ellas sí las conocen ustedes, por ejemplo, las fórmulas de soya. Las fórmulas de soya. Ya se están desarrollando fórmulas que no vienen de lactosa de
de la vaca, sino que vienen de lenteja, que vienen de haba, con los detalles que tiene la lenteja y la haba. También no son hermanitas de la caridad. Pero de todas, sin duda, la más tóxica es la soya para un bebé, en términos de permeabilidad intestinal. Algo que las madres no saben y que muchos médicos tampoco, estoy hablando de pediatras, es que la leche debe de permanecer fresca, libre de humedad y protegida de la luz ultravioleta. No en la alacena donde le dé la luz ultravioleta en la cocina. Y la razón es que con el tiempo, si de por sí ya viene pobre esa fórmula infantil en lisina y arginina, con el tiempo, a temperaturas arriba de 37 grados centígrados o de humedad de 30 grados centígrados, en la fórmula va a haber una reacción química y esa va a conducir a que esté más amarilla. Y la mamá va a ver esto y va a decir, esta fórmula ya no sirve, ya no se ve como cuando la destapé. Efectivamente, porque se está formando una glucosilación debida a la temperatura, a la humedad, a la concentración de oxígeno. Literalmente se está oxidando. Si no los he convencido con proteger al bebé, a lo mejor algunos de los que me están escuchando que todavía no son padres y que dicen, mis hijos dicen, no papá, no, o sea, olvídate, nietos no vas a tener. ¿Qué le voy a ofrecer a mi hijo? Violencia, camionetas, ¿cómo dicen? Robos en autopistas, desaparecidas, muertos. ¿Eso le voy a ofrecer a mi hijo? Olvídate, papá. Serán perrijos, pero hijos, no. Los productos de glucosilación tienen que ver con la fertilidad de la madre y con la fertilidad del padre. Aquí está, male infertility, un conteo bajo de espermas, una disfunción testicular y una disfunción eréctil. Ojo, porque en el paciente diabético es común la disfunción eréctil. Adivinen quién es el responsable de la disfunción eréctil: los productos de glucosilación avanzada. En el caso de la mujer son disfunciones ováricas, endoteliales y hormonales, en los cuales las parejas quieren embarazarse, quieren tener un bebé y lo achacan al estrés, lo achacan a la mala suerte, en términos de genética. Y es por eso que, como mencionaba, ya hay fórmulas de arroz, de quinoa, se están desarrollando fórmulas. Yo no las conozco, no las he visto, y miren que yo soy muy metiche, voy a San Pablo y estoy viendo qué hay de nuevo, qué fórmulas nuevas hay, que si hay de cabra, que si hay de arroz. Las de arroz sí las he visto, pero no he visto de garbanzo, no he visto de papa, no he visto de lenteja, no he visto de habas, no las he visto. Si ustedes lo ven, me avisan, por favor. Y por eso es importante favorecer los estilos de vida de ese bebé que ya nació y de la mamá, para que se pueda deshacer de productos de glucosilación avanzada. Se puede hacer, doctores, licenciados en nutrición, mediante una alimentación en la cual podamos tener agentes antiglicantes, por ejemplo la zeolita. La zeolita es un polvo que tiene silicatos, que atrapa no solamente metales pesados específicamente, y también metales buenos como el calcio. Entonces, aguas, si usted está tomando zeolita, le va a empezar a dar calambres. Pero también hay algas, espirulina, alga AFA, hay 5 tipos diferentes de algas. Nada más cerciórense que esas algas estén certificadas, que no vengan contaminadas con metales pesados, porque esa es la función de los árboles y de las algas: captar todo lo tóxico e incorporarlo dentro de sus rutas metabólicas. Comencé mi presentación y estoy a 51 minutos de que empecé, con 17 segundos, haciendo una reflexión de lo que existe en términos de nutrición y de cómo esto está impactando en nuestra gastronomía. Pero ¿no será que lo que
lo que me he comido en la vida está derivando en las enfermedades que actualmente tiene mi familia, lo intenté de abordar desde un punto de vista de gerente de producto que hace una reflexión a través del tiempo de qué es lo que él le ha tocado vivir y cómo lo ha visto. Por ello, son 5 conclusiones. La primera es el papel que ustedes tienen, no solamente como neonatólogos y pediatras, sino como profesionales de la salud, en este caso licenciados en enfermería, para insistir de los beneficios más allá de los psicológicos con la mamá. Comprender que estos primeros 1000 días de vida, ojalá fueran años, 1000 días de vida son primordiales en ese bebé. Prevenir la exposición, ¿cómo? Evitando aceites a altas temperaturas. Pueden ponerle el aceite, pero a fuego bajo. Y de preferencia que sean hervidas para que no se glucosilen. Y si lo hacen, usted va a decir, sí, pero este pollo no sabe a lo mismo. Pues sí, sobre todo cuando es un pollo rostizado, no sabe a lo mismo. Pues claro que no sabe a lo mismo. Y número 4, junto con la teoría, pues llevarlo a la práctica, ¿no? La leche materna no es un alimento estándar. Es la intervención entre la biología, la inmunología y la prevención más sofisticado que hay o que debería de haber en las unidades de cuidados intensivos, y no es sustituible. Por ello, aquí están las fuentes, no sé cuántas van allí, pero son como 6, 12, 13, etcétera. Nosotros somos una organización que está aquí a un ladito del Hospital 20 de Noviembre, en Félix Cuevas. Nos dedicamos a evaluar niños de 5 años en adelante, hasta niños de 100, por medio de densitometría y composición corporal. Tenemos los equipos más avanzados en impedancia y en DEXA para hacer dichas evaluaciones. Tenemos ya 20 años con el equipo DEXA y algo así como 7 con el equipo de impedancia, de ángulo de fase. Nos dedicamos, sí, a impartir para ustedes educación médica continua, pero también hacemos investigación con diferentes organizaciones, inclusive hospitales. De esta forma, pues los invitamos a que nos tomen la palabra y que nos permitan ser parte de su grupo interdisciplinar. Estoy encantado. Tenemos 5 minutos y medio para preguntas y respuestas, que les pido, y es algo que no mencioné, por favor, hagan preguntas. Hagan preguntas. La pregunta más trivial es la más importante. Por favor, estoy listo para las preguntas. Gracias. Sí, doctora Mejía. Un momentito, doctora, le lleva el micrófono. Doctor, pues felicidades, la verdad que cuánta información educativa, científica, nos dio. Entonces, yo soy pediatra y soy médico de adolescentes. Entonces, comentario y pregunta. Últimamente hemos visto, obviamente usted nos fue llevando de la mano, ¿no? Y haciendo ver lo que ocasiona el comer los alimentos que está lleno aquí afuera del hospital y en todo México, ¿no? Entonces, y que nos está conociendo las enfermedades que estamos presentando y viendo. Nosotros hemos visto, yo he visto, no soy neuróloga, pero he notado muchos problemas neurológicos en los niños. Está de moda el espectro autista, está de moda tener enfermedades autoinmunes, enfermedades minimizantes, o sea, a mí me impresiona porque yo llevo más de 30 años aquí. Es otro tipo de patología que estamos viendo. Y yo le pregunto a los neurólogos por qué estamos viendo tanto eso. Esto pues puede explicar el por qué tanto problema neurológico, ¿no? Y desde que nace el bebé, porque sabemos que la obesidad, la diabetes condiciona a niños con problemas neurológicos, eso también está descrito. Eso podría explicar, mi pregunta, ¿eso puede explicar toda la patología, bueno, parte de la patología neurológica que estamos viendo, doctor? Y me decía la neuróloga, no, lo que pasa es que antes yo creo que no se diagnosticaba, ¿no? Pero nosotros llevamos 30 años trabajando.
Y tenemos niños pequeños donde de verdad los vemos en su desarrollo. Nosotros, si ya lo sabemos, debemos saber desarrollo psicomotor en el niño. Muchos problemas de verdad neurológicos en el desarrollo neurológico. ¿Esto puede explicar tanto incremento químico? Sí, muchas gracias por el comentario y la pregunta. Debo de subrayar que yo vacuné a mis hijos, los vacuné de todos los esquemas, pero hoy día, si me preguntaran, ¿volverías a vacunar a tus hijos? Le preguntaría a mi esposa, mira, aquí está la evidencia, ¿tú los quieres vacunar? Y si ella me dice, sí, porque pues los vacunamos. Pero si a mí me dicen, y soy inmunólogo, o sea, a eso me dedico. Con esto definitivamente no deseo generar polémica. Lo que sí deseo es generar reflexión. La razón es que ustedes saben, hay una serie de xenobióticos, como microplásticos, como metales pesados, particularmente el plomo, el arsénico. La Ciudad de México está llena de metales pesados. ¿Cómo? Todas las calles están pavimentadas. Todas las calles tienen plomo, nada más porque están pavimentadas. Porque el chapopote se extrae de 5 kilómetros de profundidad y se trae y se pavimenta la carpeta asfáltica con la buena voluntad de que puedan transitar los autos. Pero nadie hace evaluación. Bueno, eso de nadie hace. Sí hay evaluaciones y me gustaría compartirlas con ustedes, de la presencia de metales pesados en la Ciudad de México por delegación. No es lo mismo Benito Juárez que Azcapotzalco, que Milpalta. Son diferentes los metales pesados que están ahí presentes. Definitivamente la glucosilación tiene que ver con trastornos mediante esta vía intestino, cerebro y voy a decir endocrino-metabólicas, ¿no? Entonces ese eje está alterado por estos xenobióticos y genera alteraciones a largo plazo. Debo de insistir, colegas, que la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala tiene diplomados y cursos sobre bioquímica, sobre enfermedades crónico-degenerativas, no sé si sobre pediatría, voy a investigar, pero tienen allí ustedes el correo electrónico para que con mucho gusto y los datos, para que por WhatsApp les compartan la información y estén más relacionados al efecto que tienen estos metales pesados. Pues si es bromo y es flúor, van a desplazar al yodo de la glándula tiroides y el paciente no lo sabe, y el paciente tiene cortinas, tapices, alfombras que tienen bromatos como anti-ignífugos. Los carros están llenos de bromatos para que no se prendan los coches, los tableros, las puertas, los tapetes, para que no se prendan fácilmente. Los cines están llenos, para evitar, estas sillas están llenos de bromatos. Entonces esas cosas se van liberando poco a poco, las vamos inhalando y se pueden medir en el cabello. Se puede medir la exposición con una muestrecito de cabello. No se arranca el cabello, no es epigenómica, es una muestra de cabello de la nuca, se manda a Estados Unidos, se regresa el resultado, se comparan 36 metales, tanto los buenos como aquellos que causan problemas. Buenos como el calcio, el magnesio, el cromo, el hierro, el potasio, el sodio, y aparecen los resultados en partes por millón. Entonces nos dice qué tanto me estoy pasando de algunos o que tengo deficiencia de algunos otros. Probablemente en los niños haya deficiencia de algunos elementos necesarios y haya exceso, por ejemplo, de aluminio. Todas las vacunas a las cuales mi mamá me sometió en el 65, todas tuvieron aluminio, hidróxido de aluminio en su momento. Hoy día tengo aluminio en el cuerpo, además por los desodorantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, importante medirnos. Mi función hoy es invitarlos a que midan en una forma objetiva, así como miden la presión arterial, pues midan la cantidad de metales, tanto necesarios como pesados en
en el cabello de sus pacientes. ¿Lo pueden hacer en sangre y orina? Sí, pero nada más va a detectar exposiciones agudas, mientras que el cabello muestra exposiciones crónicas. Gracias, doctora Mejía. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Sí, por favor. ¿Existe un antes y un después de la pandemia que tuvimos con todas las aplicaciones de vacunas que nos estuvieron haciendo y que pudo haber y que muchas incluso no estuvieron bien estudiadas? Sí, miren, es un tema sumamente delicado hablar de vacunas. Yo no soy antivacunas, pero tampoco soy pro vacunas. O sea, entiendo que cada quien toma la decisión de ir y poner su brazo, ¿no? Pero creo yo que lo que sí debemos de estar conscientes es ¿y cómo mido senescencia celular? ¿Cómo mido aporte de ATP? ¿Cómo mido si hubo un antes o un después? Es que sí hay forma de medirlo, y pues por medio del cabello. Y con esto puedo tener exposición de cómo estoy en abril del 2025 y cómo estoy en junio del 2026, y saber si esta algafa y esta alimentación rica en antioxidantes, pero sobre todo en quelantes, en alimentos quelantes, tuvo un impacto junto con el ejercicio para hacer depuración de productos de glucosilación. Recuerden que en el paciente diabético y en el paciente con problema renal van a tener naturalmente niveles altos, muy altos de productos de glucosilación. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, pregunten. La sesión es para ustedes. Me voy descorazonado de que ningún licenciado en enfermería preguntó nada. Descorazonado. Muchas gracias, maestro, por su presentación tan interesante y que sí origina otros temas y hasta polémica en otros temas. Nosotros el interés de invitarlo fue precisamente para todavía hacer más conciencia, porque somos un hospital pro lactancia materna, hacer todavía más conciencia y buscar todavía profundizar más en la bioquímica nuestra para convencernos y convencer a los demás que no hay mejor alimento para un recién nacido que la leche de su propia madre, pero que también ahora usted nos ha despertado esta inquietud. Tenemos que influir en la salud de esa mujer incluso desde antes que se embarace, mejorar su estado nutricional, su dieta, sus costumbres culinarias, que realmente todos somos pues muy dados a recurrir a todos esos alimentos que realmente debemos, cuando menos no evitar, pero sí limitar en su ingesta. Y tenemos mucha acción, mucha labor en el binomio, no solamente en la mamá, en el bebé, en la familia, en la sociedad y hasta en las autoridades de salud, ¿verdad? Que deberían regular más todas estas sustancias que nos hacen daño. Pero sí, qué interesante su plática. Se queda grabado y se sube al YouTube oficial del hospital, así que podemos volverla a ver y repetir las diapositivas, consultar la bibliografía. Le agradecemos mucho, maestro, y ojalá no sea la última vez que nos visite. Encantado. Muchas gracias. Encantado de regresar, gracias. Creo que hay una última pregunta. Yo tengo una pregunta sobre las vacunas. Yo estuve en la pandemia cuando nos mandaban a vacunar, lo que es la Sputnik, la Pfizer, y la verdad, pues sí me sorprende esto que está diciendo de las vacunas. No, realmente sí bajó la mortalidad de todos los pacientes de COVID. Realmente sí había una desinformación. A nosotros nos daban los termos y nos decían, por ejemplo, la que era la Sputnik, que teníamos que hacerle, no sé cómo se llama, pero le decían que teníamos que calentarla, que venía, supuestamente las vacunas que están en red fría, ¿no? Que es de +2 a +4 grados, ¿no? Porque tampoco pueden congelarse, pero pues tampoco puedes estar más de esa temperatura, ¿no? Entonces sí se bajó la mortalidad. Entonces sí me desconcertó eso de que dijo de las vacunas, ¿no? Cuando realmente sí bajó mucho la mortalidad y se vacunó a mucha gente, mucha gente. Nosotros nos mandaban
y vacunábamos a 180 personas diarias. Bueno, cada quien éramos 12 personas, 15 personas, y eso solamente era en un lado. A nosotros nos mandaban, no sé si conocen, de la Miguel Hidalgo, la Pensil y todo eso nos mandaban al Rubén Leñero, al que está, al otro. Entonces, sí, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, es un tema muy importante y sensible. En primer lugar, porque nuestro gobierno y las instituciones se preocupan por proteger a su personal. Mi hija que estuvo acá fue vacunada, al igual que todos sus compañeros. Entonces es una medida preventiva. Quiero pensar que más que para atender pacientes, es para ustedes como profesionales de la salud, y es una medida necesaria que epidemiológicamente estaba, voy a decir, era necesaria. Entonces, gracias por la pregunta, y acá la doctora tiene. Soy enfermera. Sí. Soy la jefa de la UCIN del turno matutino. Comenta usted que estas sillas están llenas de toxicidad. De bromatos. ¿Cómo las absorbemos nosotros? Y también en los recién nacidos, en el lugar donde los ponemos, en las cunas, ¿quién dice que no están bien tóxicos? Sí, donde haya plásticos, donde haya linóleos, ese linóleo va a venir con un recubrimiento que evite que se prenda. Son linóleos, no son cerámica de compuestos inorgánicos, sino es un plástico, y ustedes saben que los plásticos se prenden. Entonces, importante solamente tener como en mente de que estas sustancias pueden liberarse. Los bromatos se han utilizado tradicionalmente en la industria de panificación para evitar que el pan se haga duro. Le ponen bromatos al pan Bimbo, les ponen bromatos. Entonces, si mi pacientito, sea niño, sea adolescente, o yo mismo estoy teniendo problemas tiroideos, habría que buscarle por el lado de los bromatos fuentes de exposición, o más bien niveles de bromo en cabello. Sería mi reflexión. Instituciones en las cuales no hay mucho que hacer porque así están diseñados, solamente la educación y el entendimiento nos puede llevar a tomar acciones para limpiar esos bromatos. Doctor. Bueno, pues primeramente agradecerles su presencia. Creo que es importante tener conocimiento bioquímico sobre lo que hacemos y la repercusión que tiene en la clínica, ¿no? Yo quisiera preguntar si, por ejemplo, estas glicotoxinas tienen alguna relación con la modificación de la expresión génica, lo que sea epigenética, y si hay alguna correlación ya con algunos tipos de enfermedades en particular. Sí, gracias por la pregunta. Está en las diapositivas, pero como corrí, sí, está relacionado con Alzheimer, con demencia, con Parkinson. Ocasiona que las proteínas se precipiten, la tau, la beta amiloide se precipiten y que el cerebro se vaya haciendo más pequeño. Está bien documentado esta diabetes tipo 3, o sea, diabetes por Alzheimer con glucosilación. Esa sería la primera. Y la segunda es que efectivamente es carboximetil, y hay etilaciones que en realidad en el mundo de la medicina se llaman acetilaciones, pero es lo mismo, etilación y acetilación es lo mismo, que se dan en el DNA. Entonces efectivamente a la hora de que se está duplicando el DNA, llega el producto de glucosilación, se pega en el DNA, copia o en la copia o en el original, y empieza a generar deterioros. Y eso también podría explicar por qué hay problemas antes de que nazca ese bebé. Por eso es importante que ustedes como profesionales de la salud estén conscientes y den la información pues oportuna a sus pacientes, sobre todo cuando van naciendo. Por ejemplo, lo más sencillo es olvídese del cigarro. Y mis alumnos dicen, pero es de la buena, profe. Allá en el CCH, es que en las patinetas, profe, es de la verde, probamos de la verde, de la buena, de la marihuana.
Le digo, de todas maneras se glucosila, la marihuana, el tabaco se glucosila. Y lo vemos en los filtros. Ve usted, se termina su cigarrito, el filtro, y ahí está el color amarillo. Eso mismo llega al cerebro. Y eso mismo, cuando la neurona intenta repararse, pues no hay forma. No hay forma porque su DNA ya está alterado. Por eso se conocen como AGEs, ALES y ANES, porque son por glucosilación en proteínas, por lipoxidación en lípidos, y por eso las personas que tienen sobrepeso o que tenemos sobrepeso y obesidad somos más propensas a más comorbilidades, porque la célula adiposa tiene más receptores de AGEs, y esos receptores, como lo mencioné, detonan más enfermedades, más adipocinas tóxicas, y finalmente los de nucleación. Entonces no solamente abarca el aspecto endocrino y metabólico, sino que efectivamente se va al genómico, al genético, de expresión génica, de replicación y de daño a la larga. Y ahí es donde, como preguntaba la doctora Mejía, se mezcla esta situación en que la alimentación está detonando la enfermedad que tiene mi paciente pediátrico, y que sí hay formas de mediar, pero miren que luchar contra las esperanzas, contra los lécaros, contra el globo y contra la señora de afuera, las charolas de pan de aquí afuera, que allá en el 20 de noviembre hay 3 o 4 charolas, o sea, bicicletas que traen sus charolas, y se acaba todo, y se acaba en menos de 3 horas, o sea, de las 6 a las 8:30 ya no, y en la noche lo mismo. Entonces esa práctica cotidiana del rico panecito, sí, pero no diario. Esa sería mi reflexión. Y bueno, al niño que ya tiene francas muestras de deterioro, yo sugeriría hacer pan, no solamente por el gluten y los bromatos, sino por los productos de glucosilación. O sea, ese pan le va a producir una estimulación a nivel neurológico que va a deteriorar en TDA, TDAH, autismo y otras manifestaciones neurológicas que no queremos que se presenten. Simplemente irritabilidad y ansiedad en ese niño. Como dijera Vicente Fernández, ustedes siguen aplaudiendo y yo sigo cantando, ¿no? Pero en este caso, pues yo estoy encantado de que me hayan hecho preguntas, porque de eso se trata, de realmente no se queden con la duda, no se queden con la duda. Por fin una licenciada en enfermería, bueno, la segunda facultad de enfermería. Fuerte. Sin embargo, yo quiero que me diga una opinión de qué tan recomendable es invitar una fórmula hipocalórica a un paciente de la a un bebé, a un neonato que había nacido con alopecia. Yo sugiero que jamás se le den una fórmula infantil. Jamás. Si hubiera mi jefa, que lo deba abriendo aquí de Valle, diría, bueno, pasa recursos humanos para que te quiten. Jamás. ¿Por qué? Por las razones que expusimos. No solamente son los contenidos. Por ejemplo, su pregunta específica es hipocalóricas. En realidad lo que no tenía era el 30% de sacarosa. Eso era lo que diferenciaba. Yo les llamaba hipocalóricas, pero en realidad contiene los contenidos calóricos necesarios equivalentes a una leche materna. Algo que no mencioné es que no hay dos leches maternas idénticas. No hay, de todos los millones de bebés que nacen, no van a haber 2 leches maternas idénticas, porque hay algo que se llama secretoma y hay algo que se llama grupo sanguíneo de Lewis. Y ustedes saben que los grupos sanguíneos definen el grupo sanguíneo A, B, AB, UO y el RH positivo y negativo. ¿Sí? Dependiendo del grupo sanguíneo de la mamá, la leche va a tener un secretoma distinto. Por eso es que cuando hablan de composición de la fórmula de la leche materna, tienen que sacar promedios. Aquí yo presenté 5 leches maternas, cómo se comportaban a lo largo de las semanas, pero cada una de esas leches maternas es única, y por eso es tan relevante el comentario de la doctora. Necesitamos convencer a la mamá
sobre todo en la que tiene peso bajo, de que se extraiga la leche y que se pegue al bebé. Digo, no sé, porque no soy neonatólogo y no soy en cuneros y lactarios como para llegar a ese nivel de know-how. Pero lo que sí sé es que ese bebé lo que requiere es la leche materna de su mamá. No, ningún alfaré, ningún parcialmente digerida, totalmente digerida, jamás va a tener lo que requiere el bebé. Porque el bebé necesita, además, bacterias de la mamá. A la hora de que se extrae y se pega al bebé, bacterias que están allí y bacterias que también le dio, si es que fue por canal de parto, a la hora de nacer. Y eso no lo aporta ninguna fórmula infantil. Por eso es que es importante sensibilizar con tolerancia inmunológica a ese bebé con las formas más tradicionales, ancestrales y tradicionales de nuestro México. Entiendo que estoy en un hospital de alta especialidad y precisamente por eso necesitamos hacer énfasis en la riqueza cultural que tenemos, pero yo en mi sano juicio diría, no le dé fórmula, ni siquiera la de Novamil. Insista en la fórmula materna. Pero es que no me sale, es que me sangra, es que está cuarteado, es que insista y persista. Mi esposa lloraba, pero aguantó. 2 hijos, 1 año y medio cada uno. Así es que no es sencillo. Hoy día 15 días o un mes y medio tienen de permiso de maternidad las mamás. Y no más. ¿Cuánto lactó? 1 mes y medio. No es suficiente, necesita más tiempo ese bebé. Por lo menos 6. Bueno, la OMS dice 2 años. Dice 2 años, pero permite toda la bola de barbaridades de andar regalando fórmulas en los hospitales, sobre todo en los privados. Pues, maestro, le agradecemos enormemente su plática, muy interesante, y ojalá en otra ocasión pueda estar con nosotros. Encantado. Gracias por la pregunta. En nombre del cuerpo de gobierno del hospital, le damos un